¡Tensión mundial! ¿Cómo perdió Siria su ejército entero en solo 72 horas? ¿Y qué papel jugaron Rusia, Ucrania y sus intereses en esta tragedia? Lo que parecía ser una oportunidad de oro para Kiev de hacerse con aviones y arsenales sirios terminó en un desastre militar que nadie esperaba. Bombardeos masivos, acuerdos secretos y una desmilitarización total cambiaron el destino de la región. Quédate porque esta historia revela el ocaso de un ejército y un juego de poder que reescribió las reglas. Cuando la caída del régimen de Bashar al-Assad se hizo realidad, el futuro de Siria se oscureció en cuestión de horas. Lo que antes era una de las naciones más militarmente equipadas del Medio Oriente se convirtió en un campo de batalla fragmentado, una zona de caos y caos donde los intereses de varias potencias se entrelazaron. Ucrania, mirando desesperada sus recursos militares agotados, se fijó en los vastos arsenales de Siria como la solución perfecta para mantenerse en pie en su lucha contra Rusia. Especialmente los MiG-29 y otras aeronaves sirias se convirtieron en un objetivo codiciado. La estrategia ucraniana era clara: asegurarse de que sus mercenarios en el terreno pudieran capturar y sacar provecho de los arsenales y aviones sirios. Las piezas de artillería, las municiones soviéticas y la posible adquisición de aviones de combate ofrecían a Ucrania un respiro crucial en medio de una guerra que parecía estar agotando todos sus recursos. Pero lo que Ucrania no había anticipado fue la reacción implacable de Israel y Rusia. Poco después de la caída de Assad, las fuerzas israelíes comenzaron a actuar rápidamente, lanzando masivos bombardeos que arrasaron las bases y arsenales militares de Siria. En solo 72 horas, más de 350 misiones aéreas israelíes destruyeron cualquier posibilidad de que Ucrania pudiera hacerse con las piezas de artillería y aeronaves sirias. Esta no fue una acción aislada, pues Estados Unidos también entró en escena, realizando más de 100 misiones de bombardeo adicionales contra las instalaciones sirias. El resultado fue claro: Siria había sido desmilitarizada en un tiempo récord, y las esperanzas de Ucrania de conseguir esos aviones y armas se desvanecieron ante el poder aéreo combinado de Israel, Estados Unidos y Rusia. Pero lo que parece ser una jugada concertada por parte de Occidente y Rusia no es tan sencillo. Rusia, aliada de Assad, tenía la responsabilidad de proteger a Siria, pero no actuó de la manera que Kiev esperaba. En lugar de enfrentarse directamente a los bombardeos israelíes o estadounidenses, Rusia adoptó una postura diferente. Su interés se centró principalmente en proteger sus propias bases estratégicas en Latakia y Tartus, dos puntos cruciales en el Mediterráneo. En este proceso, incluso acordó con el nuevo régimen sirio no intervenir en los ataques contra los arsenales sirios. A pesar de la aparente cooperación entre las potencias occidentales y rusas para garantizar que los arsenales no cayeran en manos ucranianas, algo mucho más grande estaba en juego. Siria no solo estaba perdiendo sus capacidades militares, sino que se encontraba atrapada entre los intereses de grandes potencias, cada una buscando maximizar sus propios objetivos. Para Rusia, el control sobre sus bases en el Mediterráneo era primordial. Aunque el país se benefició de la desaparición de las amenazas de los terroristas y rebeldes, lo cierto es que los objetivos estratégicos de Rusia se cumplieron a costa de la completa desmilitarización de Siria. Para Ucrania, la desilusión fue profunda. La idea de que los arsenales sirios, en su mayoría de origen soviético, pudieran revitalizar sus capacidades fue destruida junto con los aviones y armas que tanto necesitaba. Kiev había planeado un golpe maestro con la compra de estos arsenales, especialmente de los MiG-29, que podrían haber dado un nuevo aire a su flota aérea. Pero ese sueño fue truncado por una acción militar coordinada, que involucró a potencias globales y regionales para evitar que ese poder cayera en manos ucranianas. Al final, lo que quedó de Siria fue un país despojado de su fuerza militar, con su ejército convertido en sombras de lo que alguna vez fue. Los MiG-29 que Ucrania había codiciado fueron destruidos, y cualquier esperanza de recuperación de esos recursos se desvaneció entre los escombros de los bombardeos. Sin embargo, Rusia no salió completamente victoriosa. A pesar de que sus bases en el Mediterráneo permanecieron seguras, el costo fue alto. Siria, su aliado, se encontraba ahora en ruinas, y el equilibrio de poder en la región había cambiado para siempre. La desmilitarización de Siria no solo afectó al país y su gente,
sino que alteró los planes de varias naciones. Ucrania, que había colocado todas sus esperanzas en estos arsenales, ahora se ve más aislada que nunca. Rusia, por otro lado, puede respirar tranquilo sabiendo que sus intereses en el Mediterráneo están a salvo, pero las secuelas de la caída de Assad podrían haber reconfigurado el poder en la región de formas que no anticipó. El destino de los arsenales sirios es ahora incierto. Aunque han dejado de ser una amenaza para los intereses de Rusia, Occidente e incluso los rebeldes, la región se enfrenta a una reconstrucción que probablemente tomará décadas. La caída de Assad no solo marcó el fin de un régimen, sino también el final de una era de poder militar en Siria. Las potencias internacionales que antes competían por influir en el país, ahora se encuentran ante un vacío de poder, y las piezas del rompecabezas geopolítico siguen moviéndose de formas impredecibles. Mientras tanto, Siria sigue siendo un país devastado, donde sus fuerzas armadas han sido desmanteladas, y la esperanza de restaurar su capacidad militar se desvaneció junto con los últimos vestigios de su antigua gloria. Ahora, el futuro de Siria y su pueblo depende de una reconstrucción que no solo es económica, sino también política, en medio de un tablero de ajedrez internacional lleno de alianzas rotas y promesas incumplidas. En los últimos 2 años, Ucrania ha presenciado traiciones militares que han sacudido sus cimientos estratégicos. Con el recrudecimiento del conflicto en el este del país, se ha desenmascarado a varios oficiales de alto rango que colaboraban con fuerzas extranjeras y grupos separatistas. Estas traiciones no solo han debilitado la capacidad defensiva de Ucrania, sino que también han sembrado desconfianza y paranoia dentro de sus propias filas. Uno de los casos más impactantes involucró a un general del ejército ucraniano que, en un giro inesperado, se reveló como doble agente al servicio de Rusia. Su acceso a información confidencial y su influencia en las decisiones tácticas propiciaron derrotas significativas para las fuerzas ucranianas. La revelación de su doble juego desencadenó una purga interna, asestando un golpe aún mayor a la moral del ejército. Además, oficiales de menor rango fueron descubiertos filtrando información crucial a grupos separatistas prorrusos. Estas filtraciones incluían detalles sobre movimientos de tropas, estrategias defensivas y ubicación de arsenales, comprometiendo la seguridad nacional y facilitando ataques coordinados contra las fuerzas ucranianas. La traición no se ha limitado al ámbito militar. También se han dado casos de funcionarios gubernamentales que, por sobornos o presiones, han entregado información sensible a potencias extranjeras. Este espionaje interno ha debilitado las posiciones diplomáticas de Ucrania, dificultando la obtención del apoyo internacional necesario para enfrentar la agresión. La respuesta del gobierno ucraniano ha sido contundente. Se han implementado medidas de seguridad más estrictas y se han llevado a cabo investigaciones exhaustivas para identificar y neutralizar a los traidores restantes. Sin embargo, el daño ya estaba hecho y la confianza dentro del ejército y el gobierno sigue siendo frágil. En este contexto de desconfianza y traición, la lucha de Ucrania por mantener su soberanía se torna aún más compleja. Mientras el país intenta reconstruir su fuerza militar y restablecer la confianza en sus instituciones, el espectro de la traición perdura como una sombra constante que amenaza su estabilidad y su futuro. La historia reciente de Ucrania nos recuerda que, en tiempos de conflicto, la lealtad se convierte en un recurso tan valioso como cualquier arma. Las traiciones militares de los últimos 2 años han dejado una marca indeleble en el país. Una marca que solo podrá borrarse con tiempo, esfuerzo y una vigilancia constante contra aquellos que buscan socavar su integridad desde dentro. Recuerda descargar el informe gratuito con el link de descarga en la descripción.